USS Euriale era una nave de exploración de largo alcance, diseñada para interceptar señales perdidas y estudiar anomalías espaciales. Llevaban meses navegando por un sector remoto del espacio, buscando rastros de una misión desaparecida, la Orpheus, una nave de investigación experimental que había sido reportada como perdida tras atravesar un agujero de gusano. Nadie esperaba encontrar mucho. Los agujeros de gusano eran impredecibles y las probabilidades de supervivencia de la tripulación desaparecida eran casi nulas. El capitán Rennick Harrow estaba revisando datos rutinarios en el puente cuando una alerta perforó la monotonía de las operaciones diarias. Capitán, captamos una señal, Anunció la oficial de comunicaciones, Lyra Kane, con un tono cargado de sorpresa. Es irregular, fragmentada, parece provenir de la Orpheus. Un silencio helado cayó sobre la tripulación. Hacía casi un año que nadie había oído nada sobre la nave perdida. Ponla en los altavoces. La señal era débil, distorsionada por lo que parecía ser una intensa interferencia electromagnética. Las primeras palabras eran difíciles de distinguir, como si alguien estuviera susurrando desde muy lejos. USS Orpheus, coordenadas, irrelevante, sector desconocido, no visible, vacío total. Repito, vacío total. Harrow frunció el ceño mientras la transmisión continuaba. La voz era mecánica, probablemente un registro automático, pero luego se interrumpió y otro mensaje la reemplazó. Una voz humana, temblorosa, visiblemente afectada. Esto es el comandante Alan Dreyfus de la Orpheus. A cualquiera que reciba esto, necesitamos ayuda. Hemos cruzado el agujero de gusano. Estamos, no sé dónde estamos. No hay estrellas, no hay nada. Es un vacío tan vasto que... La transmisión se cortó abruptamente. Harrow se inclinó hacia adelante, atento a cualquier otra palabra. Kane ajustó los controles, tratando de estabilizar la señal. Parece que vienen fragmentos. Hay un patrón, pero algo está interfiriendo. Sigue reproduciendo lo que puedas recuperar. Los sensores no detectan nada. Sin puntos de referencia, pero algo se está moviendo. Es tan lento que apenas lo notamos. El vacío está vivo. Sé cómo suena, pero no hay otra forma de describirlo. La tripulación de la Euriale intercambió miradas nerviosas. Harrow se frotó el mentón, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Las transmisiones parecían grabadas en diferentes momentos, como si fueran parte de un diario de comunicaciones. Capitán, esto no tiene sentido. Si están tan lejos como parece, la señal debería haberse disipado hace meses. ¿Cómo seguimos escuchándolos?, dijo Elric Voss, el ingeniero jefe. Harrow no respondió de inmediato. Algo en su interior le decía que había más en esa señal de lo que podían entender. Kane, ¿podemos triangular la fuente? La señal no sigue un patrón normal. Parece estar rebotando, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. De repente, la transmisión volvió. Algo pasa con los patrones. Se repiten, pero nunca exactamente iguales. Es como si algo nos estuviera mirando. No con ojos, no puedo explicarlo. Harrow sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había una desesperación cruda en la voz del comandante Dreyfus. Capitán, hay más. Esta vez parece en tiempo real. La transmisión cambió bruscamente, como si alguien estuviera hablando justo en ese momento. Si alguien puede oír esto, por favor, no nos busquen. No vengan aquí. Lo que sea que esté en este lugar no es para nosotros. Y creo que sabe que estamos aquí. Creo que estamos aquí. Un sonido profundo, una especie de zumbido, interrumpió la transmisión. La voz de Dreyfus se perdió en un torbellino de interferencia. La sala quedó en silencio por un momento, hasta que Harrow habló. Prepárense para redirigir la nave. Vamos a acercarnos a esa señal. El silencio que siguió fue diferente. No era de expectación, sino de algo más oscuro, como si una sombra invisible se hubiera deslizado entre ellos. ¿Estás seguro de eso, capitán? Si hay alguien ahí, no podemos ignorarlo. Respondió Harrow con firmeza,
aunque en el fondo sentía una punzada de duda. La USS Eurial cambió su curso, adentrándose lentamente hacia el origen de la señal. Mientras tanto, el vacío en sus monitores permanecía inmutable, tan vasto que parecía absorber incluso las estrellas más cercanas. Y sin embargo, Harrow sentía algo, como si la oscuridad los estuviera observando. Kane, mantén la transmisión abierta. Quiero oír todo. Las últimas palabras que llegaron antes de que la señal se cortara de nuevo fueron un susurro, apenas audible entre la estática. No estamos solos. El curso hacia la señal les llevó a una región de espacio cada vez más oscura. Las estrellas que antes parpadeaban en el horizonte comenzaron a desvanecerse una a una, como si un manto invisible las estuviera apagando. Los instrumentos de la Eurial seguían funcionando, pero su precisión era errática. Las lecturas de navegación se desincronizaban y los mapas estelares se volvían inútiles. Esto es una locura. No puede haber un vacío total. Algo debería estar allí. Una partícula, una radiación de fondo, cualquier cosa. Pero no lo hay. Esto es lo que ellos describieron. La transmisión de la Orpheus volvió, interrumpiendo la conversación. Esta vez era un grito lejano, la voz de una mujer. Dreyfus, está ahí, está justo ahí, se está moviendo hacia nosotros. El zumbido familiar acompañó el mensaje, un sonido bajo que vibraba en los huesos de quienes lo escuchaban. Harrow hizo una señal para que subieran el volumen. Esto es Dreyfus. Hemos estado observando algo. No sé cómo describirlo. No tiene forma, pero está ahí. Cada vez que miramos a la oscuridad parece más cerca. Hay patrones que aparecen en los paneles. Algunos tripulantes creen que son alucinaciones, pero todos estamos viéndolo. Un chirrido metálico cortó la grabación. Luego otra voz, más aguda, irrumpió en la transmisión. No podemos alejarnos. No importa lo que hagamos. No importa cuánto avancemos. Sigue aquí. Está rodeándonos. Es posible que estén atrapados en un bucle gravitacional. No parece físico. Es algo más. El puente se sumió en un silencio incómodo. Harrow miró las pantallas, donde las lecturas mostraban solo vacío absoluto. Pero sentía algo. No podía explicarlo, pero la sensación de ser observado era cada vez más opresiva. Los patrones no son aleatorios. Hay algo en ellos. Es como si estuvieran mirando dentro de nosotros. No puedo explicar lo que siento cuando los veo. No es miedo. Es algo más profundo, como si no fuéramos importantes, como si fuéramos... Dreyfus se detuvo. La grabación continuó con un ruido tenue, y luego un susurro emergió desde el fondo, una voz apenas audible que no parecía humana. Irrelevantes. ¿Oíste eso? Sí, aumenta el espectro de frecuencia. Quiero saber si esa voz es parte de la grabación o algo más. Mientras Kane trabajaba, la nave comenzó a temblar levemente. Los instrumentos registraron una fluctuación en los sistemas de energía, pero no hubo una causa identificable. ¿Problemas de mantenimiento? Negativo. Todos los sistemas están funcionando dentro de los parámetros, pero parece que algo externo está afectándonos. Las luces del puente parpadearon. Kane miró a su consola alarmada. Capitán, hay algo extraño con la transmisión. Se está duplicando. No, espera, parece que también está respondiendo. ¿Respondiendo? ¿Qué significa eso? No lo sé, pero hay fragmentos en el espectro que no estaban antes. Escuche esto. Reprodujo una parte de la señal recuperada. Esta vez, las palabras de Dreyfus parecían alteradas, como si algo hubiera manipulado el audio. No nos busquen, no vengan aquí. Lo que sea que esté aquí no nos quiere, pero tampoco nos deja ir. Creo que... Las palabras se mezclaron con un sonido profundo, como un susurro colectivo que parecía arrastrarse desde la misma oscuridad. Estamos en todas partes. El corazón de Harrow latía con fuerza. No podía apartar la mirada de las pantallas. Aunque los monitores no mostraban nada, algo en su interior le decía que la Orpheus no estaba sola.
y ahora ellos tampoco lo estaban. Capitán, la señal está cambiando, está acercándose. Harrow se puso de pie, su mirada fija en la ventana principal del puente, donde el vacío infinito se extendía como una pared impenetrable. Juraría que algo se movía en la oscuridad, demasiado lento para ser detectado, pero lo suficientemente real como para que lo sintiera. Y entonces, la transmisión finalizó abruptamente, dejando solo un zumbido constante. Capitán, nuestras lecturas de proximidad están actuando raro. Algo grande está ahí fuera, pero no podemos verlo. Detengan los motores. No quiero que avancemos más hasta saber qué estamos enfrentando. La Eurial se detuvo. El vacío se cerró alrededor de ellos como una tumba sin fin. Un nuevo mensaje de la Orpheus irrumpió en los altavoces. Esta vez no era una grabación, era una voz en tiempo real, nítida y clara, pero cargada de una calma aterradora. Capitán Harrow, ¿por qué nos buscaste? El puente de la Eurial quedó sumido en un silencio sepulcral tras aquella última transmisión. Harrow se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la ventana principal. Las palabras seguían resonando en su cabeza. ¿Qué demonios acaba de pasar? Eso no tiene sentido. Esa transmisión no puede ser de la Orpheus. Están demasiado lejos y esa voz no suena como la de Dreyfus. Harrow se frotó las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos. Reproduce esa última transmisión. Quiero analizarla. Kane obedeció, pero cuando intentó cargar el audio, su consola parpadeó. Capitán, no está. La transmisión no está. ¿Cómo que no está? Acabamos de oírla. Lo sé, pero no hay registro de que haya existido. Es como si nunca hubiera llegado. Un escalofrío recorrió la sala. Harrow apretó los puños, tratando de no dejarse llevar por la paranoia que comenzaba a enrarecer el aire del puente. Manténganse atentos. Si esa transmisión fue real, algo o alguien sabe que estamos aquí. La Eurial permaneció en suspensión flotando en el vacío. El equipo intentó distraerse revisando sistemas, buscando fallas en los sensores, cualquier cosa que les diera una explicación lógica. Pero la lógica se sentía cada vez más distante. Las horas pasaron y la transmisión volvió sin previo aviso. Esta vez no era una voz, sino un sonido. Algo que se arrastraba, un roce suave que parecía emanar directamente del vacío. Luego, un golpe, sordo y metálico. ¿Eso es externo? Imposible, no hay nada ahí fuera. El sonido se repitió, golpes pausados y rítmicos, como si algo estuviera tocando el casco de la nave. Capitán, detecto una interferencia. Parece que alguien está intentando comunicarse. Ponlo en los altavoces. Ordenó Harrow, aunque sentía cómo el miedo se apoderaba de su pecho. La transmisión era apenas un murmullo, palabras cortadas por estática, pero la voz era clara. Harrow. El capitán tragó saliva sintiendo un sudor frío en la nuca. ¿Quién eres? Preguntó en voz alta, sabiendo que era absurdo hablarle al vacío. La voz respondió, ahora más fuerte, como si estuviera dentro de la nave. Harrow, ¿por qué nos buscaste? ¿Creías que podías salvarnos? El zumbido de fondo creció, transformándose en un rugido bajo que parecía vibrar en el metal de la nave. Y entonces algo más apareció. Las pantallas del puente mostraron fragmentos de vídeo, posiblemente grabaciones internas de la Orpheus. En una de ellas se veía al comandante Dreyfus, sentado en la sala de control, con los ojos fijos en algo fuera de cámara. Parecía estar hablando, pero no se podía oír su voz. En otro fragmento, un miembro de la tripulación estaba gritando, sus manos cubriendo sus oídos como si intentara bloquear algo que solo él podía oír. Esto no puede ser real. Es real. Lo que estamos viendo es lo que ellos vivieron. La última imagen fue la más perturbadora. La ventana principal de la Orpheus mostraba el vacío, pero algo se movía en él. Un contorno enorme, imposible de definir, que parecía ondular lentamente, como si el espacio mismo respirara.
Capitán, tenemos fluctuaciones masivas en los sistemas. Antes de que Harrow pudiera responder, las luces se apagaron. La nave quedó envuelta en una oscuridad total, rota solo por el tenue brillo de los paneles de emergencia, y en ese momento escucharon un nuevo golpe. ¿Qué está pasando? La voz volvió, esta vez nítida y sin estática. Ya no son suyos, capitán. Ahora están en nuestro reino. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Queremos que miren. Queremos que vean lo que siempre ha estado aquí. Las luces parpadearon y por un breve instante algo apareció en la ventana principal del puente. Un ojo, no un ojo humano, sino algo tan vasto que solo una fracción de su iris podía ser percibida. Era como si el vacío entero los estuviera observando y entonces desapareció. La tripulación quedó en silencio, con la respiración contenida. Harrow se dio cuenta de que estaban temblando, pero no de miedo, sino de algo peor, una certeza profunda e innegable de que no podían escapar. Capitán, creo que estamos dentro de algo. Harrow no respondió. Afuera, en la inmensidad del vacío, comenzaron a aparecer patrones. No eran formas reconocibles, sino movimientos que desafiaban toda lógica, como si el espacio mismo estuviera reconfigurándose. Las transmisiones de la Orpheus volvieron una vez más, pero esta vez no eran fragmentos ni mensajes. Eran gritos. Gritos que se mezclaban con risas distorsionadas y ese zumbido constante que parecía provenir de todas partes y ninguna. Y entre los gritos, las palabras de Dreyfus surgieron una vez más. No estamos solos. Nunca estuvimos solos. Las luces volvieron a apagarse, y esta vez no regresaron. El puente de la Eurial estaba inmerso en una oscuridad absoluta. La única luz era el débil resplandor de los paneles de emergencia, proyectando sombras que parecían moverse aunque nadie las tocara. Harrow respiró con dificultad. Sentía el peso del vacío alrededor de la nave como algo físico, como si el espacio mismo estuviera apretándolos. Sus pensamientos eran un caos. La voz en la transmisión, las imágenes de la Orpheus, el ojo que había visto. Todo apuntaba a una única conclusión aterradora: no estaban solos. Kane, ¿puedes restablecer la energía? No responde, capitán. Es como si la nave no estuviera aquí. Eso no tiene sentido. Estamos aquí, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo sabes que seguimos aquí? Un zumbido bajo recorrió la nave, más fuerte que antes, haciendo que el metal vibrara. Era un sonido tan profundo que no solo se escuchaba, se sentía en el cuerpo. Eso viene de afuera, dijo Voss, revisando los sensores, aunque sabía que no hallarían nada. Y entonces, la transmisión volvió. Pero esta vez no eran voces humanas, era un coro de sonidos guturales, un lenguaje imposible, como si 1000 voces estuvieran hablando en un idioma que no debía ser escuchado por oídos humanos. Harrow sintió cómo su mente tambaleaba, como si esas palabras no estuvieran hechas para ser entendidas, sino para corroer. Kane empezó a llorar en silencio. Capitán, no puedo seguir escuchando esto. Harrow quería responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. La transmisión cambió y una voz familiar emergió del caos. Harrow, ¿entiendes ahora? Era Dreyfus, pero su tono era diferente, calmado, casi resignado, como si hablara desde un lugar donde las emociones ya no tenían sentido. ¿Qué es esto? ¿Qué nos estás haciendo? No somos nosotros. Nunca fue nosotros. Nosotros también éramos como tú, incapaces de comprender. Pero este lugar, este vacío, no está vacío. Está lleno, llena todo, llena a todos. El zumbido aumentó. Las sombras en el puente se alargaron, moviéndose como si estuvieran vivas. Harrow vio cómo una de ellas rozaba el rostro de Voss. Él se estremeció y gritó, llevándose las manos a la cabeza. Sáquenlas de aquí. Están dentro de mi cabeza. Voss cayó de rodillas, convulsionando, mientras murmuraba incoherencias. Harrow corrió hacia él, pero se detuvo al ver sus ojos. Estaban en blanco, fijos, como si algo hubiera succionado su alma. Capitán,
No podemos salir. Esto no nos va a dejar ir. Harrow cerró los ojos, tratando de pensar, pero las palabras de Dreyfus seguían resonando en su mente. La transmisión cambió una vez más. Ahora era Dreyfus gritando, pero sus palabras no tenían sentido, mezcladas con risas y llantos. Luego, una frase final, clara y directa, antes de que el audio se cortara. La Orpheus no es una nave, es su alimento. Harrow sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Las luces de emergencia parpadearon una vez más y por un breve instante el puente quedó iluminado. Fue suficiente para que viera lo que estaba afuera. Formas gigantescas, imposibles de comprender, moviéndose lentamente en la oscuridad. No eran sólidos, no eran líquidos. Eran fractales vivos, infinitos, que se deslizaban con una lentitud aterradora. Y lo peor de todo, se estaban acercando. El capitán apretó los dientes. Kane, activa los motores. Tenemos que salir de aquí. No puedo. Harrow se lanzó hacia los controles, manipulándolos él mismo, pero no importaba lo que hiciera. La nave no respondía. Era como si estuvieran atrapados en un líquido invisible, incapaces de moverse. El zumbido volvió, más fuerte que nunca, y con él una última transmisión de la Orpheus. Era un susurro, apenas audible entre el rugido del vacío. No huyas, Harrow. No puedes. Lo que sea que haya aquí, siempre estuvo contigo. Solo ahora lo ves. La oscuridad pareció engullir la nave. Harrow sintió un peso indescriptible en su pecho, como si su cuerpo estuviera siendo arrancado de la realidad misma. Las luces se apagaron de nuevo, y por un instante todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, el puente estaba vacío. Los cuerpos de Kane y Voss habían desaparecido, junto con las consolas y los paneles. Solo quedaba la ventana principal, mostrando el vacío infinito. Y entonces lo vio. Un rostro que no era un rostro. Una forma que no era una forma. La entidad que lo observaba no tenía ojos, pero Harrow sintió su mirada atravesándolo, desnudando cada pensamiento, cada memoria, cada fragmento de su existencia. Quiso gritar, pero no había aire. Ahora eres parte del todo, Harrow. El vacío lo consumió y la Eurial desapareció para siempre. Días después, una nave de reconocimiento interceptó una señal débil. Era un fragmento de transmisión perdido entre la estática. A cualquiera que reciba esto, no nos busquen. No vengan aquí. Las estrellas alrededor de la nave parpadearon y por un momento el vacío pareció moverse.